Capítulo 5, versículo 14 al 15 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, hoy vamos a tratar algo muy sencillo, y es que llegamos a hacer luz cuando los impíos glorifican al Padre por nuestras buenas obras. Quiero repetir esto. Hoy miraremos algo muy sencillo, y es que llegamos a hacer luz cuando los impíos glorifican al Padre por vuestras buenas obras. Hemos visto las bienaventuranzas, pero ahora estamos viendo cómo el creyente, al ser salvo, vive el Evangelio. Miraremos esto en 3 puntos. Como primer punto miraremos quiénes son la luz. Extraído del versículo 14 que dice: vosotros sois la luz del mundo. Como segundo punto miraremos el propósito de ser luz, extraído de la línea del versículo 15 que dice: para alumbrar a todos los hombres. Y como tercer punto, el efecto de ser luz en los hombres, extraído del versículo 16 que dice: para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, te doy gracias por tu palabra y tu verdad. Dame la gracia necesaria en esta mañana. Asísteme con tu Santo Espíritu para transmitir el mensaje bíblico de tu verdad eterna en el corazón de ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quiénes son la luz? ¿Quién es la luz del mundo? A esta pregunta, algunos mirarían hacia arriba señalando con el dedo, diciendo: el sol. Génesis 1:16 llama al sol la lumbrera mayor. En el antiguo Egipto, los egipcios decían que el sol, al tener movimiento, ellos lo veían como un dios, porque se paseaba por las nubes del cielo. Pero los israelitas decían que no, que la verdadera luz era Dios, quien gobierna desde los cielos. Deuteronomio 36:26 dice: no hay como el Dios de Jerusalén, de Israel, quien cabalga sobre los cielos por tu ayuda. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Hebreos 12:29: nuestro Dios es fuego consumidor. Y primera de Juan 5:7: Dios es luz, y la luz de Dios Padre, mis hermanos, se reveló en la luz de Cristo. De esa manera, mis hermanos, la luz vino al mundo por medio de Jesús. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Juan 1:4: en él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Porque Jesús va más allá del sol que él ha creado, haciendo lo que el sol no puede hacer: alumbrar en el corazón del hombre. ¿Y por qué? Juan 1:5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es santidad, la luz es vida eterna, es Dios. Cristo es el Rey de la luz. Y Mateo 4 nos mostró que vino a alumbrar a los hombres que están muertos, para que tengan vida. Pero Él no los alumbró con un reflector de luz LED o como una antorcha encendida. No. Se manifestó tampoco en llama de fuego, como lo hizo con Moisés en una zarza, o pasando su gloria para que se vea en la hendidura de una roca. No fue así como manifestó su luz. Fue con su palabra.
con su predicación, la manera en la que Jesús manifestó su luz, porque luz también es conocimiento, conocimiento claro de Dios. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fue así como dijo Mateo 4, versículos 16 al 18, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque solo la predicación de la palabra es el medio por el cual el rey manifiesta su luz. Y el rey extendió más su luz, predicándonos esta enseñanza. Y a través de esta, su luz ha resplandecido y nos ha dado vida a tal magnitud que el poder del Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Por tanto, nos dice en nuestro texto, en esta mañana, en Mateo capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Y quiere que, así como Él alumbró, predicando el evangelio en un monte, así también quiere Él que alumbremos a los hombres al decir, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así también alumbre nuestra luz como Él, que en ese mismo momento está en un monte manifestando su luz, predicando el evangelio. Así alumbre nuestra luz, sin escondernos, elevando el consejo eterno a la luz pública. Dios te salvó, mis hermanos, y te ha dado un deber enorme. Pero la pregunta es, ¿en dónde está el coraje para esto? ¿La valentía para esta labor? Queridos hermanos, en que Cristo, la luz eterna, vive en ti. Que hay algo poderoso en ti para cuando hables de Él. Que Él alumbra a los hombres trayéndolos al arrepentimiento y a la fe cuando del evangelio tú les hables. Porque el poder del evangelio, hermanos míos, está en ti. Tienes todo para alumbrar. El ser luz significa que no estamos solos para hacer esta tarea. Si el Señor está diciendo que tú eres luz, es porque la luz está en ti. Jesús dijo en Juan 17:23 que Él está en nosotros. En Juan 14:23 que Él mora en nosotros. En Gálatas 2:20 nos enseña a decirnos esta verdad junto con Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aunque Pablo imitó a Cristo en ser mártir, tú y yo debemos de decir junto con Él, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, que murió y resucitó, y por esa razón ahora mora en nosotros. Y por ello la labor del predicador es recordar siempre al pueblo, Colosenses capítulo 1, 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en quien anunciamos. Lo que da coraje, valentía para predicar el evangelio es que cuando hables, Cristo está en ti. Él respaldará lo que tú digas. Esa es la esperanza. Por eso puedes ser luz. Por ello eres luz y debes alumbrar como alumbra una ciudad en un monte alto. Las ciudades las construían en los montes en aquella época, ya que en guerra se defiende mejor peleando desde arriba que estando abajo. Pero no importa la noche ni lo oscuro que estuviese, la ciudad era notoria desde muy lejos.
por los pequeños candeleros, pequeñas llamas que alumbraban cada casa. Así, mis hermanos, debemos alumbrar, siendo notorios a este mundo. Somos la luz para este mundo que está en tinieblas, pequeñas estrellas. Jesús te está llevando a ir más allá de lo que estás acostumbrado, más allá de los cultos de cada mañana. Te quiere llevar a alumbrar a este mundo. Somos como pequeños faroles, como pequeñas antorchas encendidas. Pero solo se transmitirá la luz de Dios hablando del Evangelio. No hay otra manera, no existe otra fórmula para transmitir luz de vida a los hombres. No hay que adornar el mensaje por ello. No hay que atraer a las personas invitando comediantes, trayendo bailarinas o una banda musical que diga ser cristiana. La iglesia no está para entretener, para rebajarla, haciendo de ella un circo. Así no es como se alumbra una iglesia. Eso es ridiculizar a una iglesia. Solo hay una cosa que la iglesia debe hacer, y es la que el rey hizo en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Porque así es como se alumbra, predicando el evangelio. Solo el evangelio es lo que dará vida a las personas. Es la palabra la que hace ver al pecador que está muerto. Alumbra con la verdad, querido hermano. Arranca desde donde arranca el evangelio, desde la ira de Dios. No podemos arrancar mostrando la luz del rey desde el amor, porque el hombre no va a amar a Dios a menos que no entienda de que Él es salvo de la misma ira de Dios. ¿De qué salva Dios a los hombres y de qué los quiere salvar? De su misma ira. Esa es la verdad del evangelio. Y debemos mostrar a este Dios amoroso que quiere salvar al pecador de su ira. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. San Strong dice, la ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que lo contamina. Porque Él es luz, Él es santo. Debemos mostrarle al mundo quién es Dios, y eso será única y solamente conforme a su palabra. Muchas iglesias están llenas de personas que viven un cristianismo, mis hermanos, la verdad, de mentiras, sin santidad, sin pureza. Pretenden ser cristianos sin tener el conocimiento de Dios. Por ello viven un evangelio laxo, sin compromiso, sin celo por Cristo, porque los han privado de la luz al no revelarles el carácter santo de Dios. Por medio, mis hermanos, de las Escrituras, solo la persona podrá entender verdaderamente con claridad quién es Dios. Y eso es tener luz. El Dios de las Escrituras es luz, queridos hermanos. Y ante su luz los hombres tiemblan. Dios, al ser luz, es admirable y temible. Y ante su luz los hombres obedecen. El apóstol Pablo, por ejemplo, él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿lo recuerdan? Para entregarlos a muerte. Pero cuando Cristo se revela a este hombre no le quedó más que rendirse ante el señorío de Cristo. Leamos Hechos 9:3, que dice, mas yendo por el camino, Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te dar cosas contra el aguijón? ¿Cosas contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seguido a esto, este hombre lo levantaron ciego.
Ese es el Dios temible, hermanos. Ese es el Dios verdadero, que ante su luz los hombres se postran y reconocen a este Dios vivo y le obedecen. Cuando mostramos un Dios complacivo, como un padre que es alcahueta, los hombres verdaderamente no van a conocer a Dios y van a vivir un evangelio sin seriedad alguna. Porque a la luz del rey los hombres tiemblan y obedecen. Y saben algo, mis hermanos, las ovejas del rey se gozan de que su rey sea grande y temible. Así que no te avergüences de mostrar a un Dios tan admirable. Así debe alumbrar nuestra luz, compartiendo a un Dios veraz, poderoso. Pero si no transmitimos fielmente el evangelio, negaremos la luz del rey y la eficacia de esta para salvar. Por eso el evangelio no puede ser acompañado con nada más. De lo contrario será diluir el medicamento para salvar al enfermo. La única manera de alumbrar siendo visibles como una ciudad a la vista de los hombres, como la cruz del cerro de San Gil, que desde el centro es notoria a todos los hombres porque está en una parte alta, la mejor manera de alumbrar nosotros es compartiendo el evangelio. Cuando la gloria de Dios es elevada, cuando la iglesia predica fielmente la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan, amados hermanos, cuando a Jesús le seguía mucha gente? Y le seguían, y le seguían, y le seguían. Pero él leía las intenciones del corazón de ellos. Y le dijo, ustedes me persiguen por el pan. Ustedes me siguen por el pan. Y el Señor da un mensaje fuerte. ¿Y qué pasa con esa multitud? ¿Cuántos se quedaron de toda esa multitud? ¿Cuántos? Los 12. Solo los 12. Hermanos, al Señor no le interesan las multitudes. La iglesia no está para llenarla de personas que vean a un Dios que está Él solo para sus caprichos y deseos. La iglesia es para seguidores del Rey, seguidores de Cristo, conforme a su palabra. Si la iglesia predica otra cosa diferente a esta verdad, que no glorifica a Dios, en vano se abre una iglesia. En vano se invierten los recursos. Y si esta iglesia, Dios en su gracia permite que prediquemos la sola escritura, alabemos el nombre del Señor. Es verdad que hay muchas denominaciones, pero es verdad que no todas predican fielmente el evangelio para que los hombres sean salvos de la ira de Dios. Son solo 20 minutos de un mensaje laxo para lo último que trasquilar el rebaño, para dar su dinero, vaciar sus carteras, o mejor dicho, se demoran más en pedir dinero que en dar el mensaje de salvación. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que es urgente que nosotros prediquemos el evangelio a las personas. Le hablemos a las personas del evangelio. Y si esta persona dice, no es necesario que me evangelices, yo soy cristiano, eso no es seguridad, evangelízalo. A veces hay que evangelizar de nuevo al mismo pueblo que dice ser de Dios. John Wesley predicaba el mensaje de salvación en la misma iglesia y lo sacaron a patadas de por qué predicaba el mensaje de salvación a la misma iglesia. Porque da miedo que una persona lleve 10 años y que esos 10 años que lleve de creyente no sea salvo. Eso atemoriza. Sacaron a John Wesley a patadas. Y ahí salió una famosa frase que Wesley dijo, pues entonces el púlpito será el mundo, o el mundo será mi púlpito. Y salió a predicar en las calles.
Cuando el mensaje se enfoca en que en Dios se gana casas, se gana dinero, se gana salud, se gana ser libre de las deudas, pero no están hablando de lo más importante, de la luz de la salvación, de la luz que Dios da. Mas Jesús dijo, ¿qué aprovechara el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Su alma, hermanos. Por ello, mi hermano, tienes una gran responsabilidad, porque estamos en los días donde se sufre la sana doctrina, de predicar lo que verdaderamente Jesús vino a predicar. Luz de vida para el pecador. Dice nuestro texto en el versículo 15 de Mateo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Para algunos un almud era una mesa, pero un almud era una especie de recipiente como una caja. Lo que el Señor quiere decir es que no tiene sentido que en una casa donde están oscuras prendan una vela o un pequeño candelero y lo escondan tapándolo con una caja. En otras palabras, no tiene sentido que el cristiano, sabiendo que este mundo está en la oscuridad de no conocer a Dios, él no alumbre. No tiene sentido, ¿verdad? Hermanos, si no está haciendo luz para este mundo, pregúntate, ¿cuál es ese almud? ¿Cuál es esa caja en la que te has metido? ¿En la entretención tal vez? ¿En las horas perdidas? No sé, viendo TikTok. Otros hermanos verán TikTok, menos la iglesia de San Gil, menos la iglesia. ¿Te has escondido en la cotidianidad de la vida, pretendiendo llevar una vida normal? A tus amigos o vecinos no le hablas del Señor porque te has encerrado en la caja de la timidez. ¿Qué es aquello que está impidiendo alumbrar? ¿O será más bien que no estás alumbrando porque te estás escondiendo de la misma luz del Señor? Y por eso tu brillo de la pasión por Dios no se ve. Entonces, querido, hay un lugar en el que debes mirar y es hacia un monte, hacia el monte del Calvario. No para ver una ciudad, sino para ver la cruz de Cristo, donde su muerte fue expuesta a los ojos de los hombres para dar luz de vida a este mundo. No te escondas en los placeres de este mundo, en las entretenciones de la vida, en las preocupaciones pasajeras. Ellas te impiden brillar. Escóndete en Cristo. Escóndete en el secreto de la oración y su palabra. Y Él hará que tú seas luz, porque Él es la luz de tu vida. Es así como se empieza a alumbrar. Alumbrando primeramente a tu familia, a los de tu casa. Eso es lo que el Señor dice. Ese es el efecto que el Señor genera en ti cuando verdaderamente le miras a Él. Así dice el versículo 15. Y se enciende una luz y se pone. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Estás alumbrando en tu casa? ¿Eres de alguien de los cuales tu hijo pueda decir, si hay algo que sé de mi papá o de mi mamá o de mi abuelo o de mi abuela, es que ellos oran? Eso es lo que sucede cuando te expones a la luz de Cristo, que puedes transmitir esa luz a los de tu casa, a aquellos que te rodean, a los que están contigo, como a tus hijos, levantando el culto familiar, así sea 10 o 15 minuticos diarios, orando y leyendo la Escritura juntos en familia. Y cuando alumbras a los de tu familia, a los de tu casa, con un comportamiento que refleja a Cristo, esa luz, queridos hermanos, se va a hacer visible a los de afuera. El Señor quiere que, ¿dónde empecemos a alumbrar? En la casa. Y después, a los de afuera. Pero si empiezas desde lo más íntimo, en la comunión. Oh, ¿te acuerdas de Moisés que al pasar horas con Dios
La palabra dice que los hombres vieron que su rostro brillaba como el sol. Si tenemos comunión con Dios, brillaremos como con un comportamiento que refleja a Cristo. Te hago una pregunta que muchas veces tal vez te han hecho. Y es la siguiente. ¿Crees que las personas ven a Cristo en ti? ¿Las personas ven a Cristo en tu vida, hermano? Oh, qué lindo sería. Yo recuerdo una historia de una niña que decía, yo no he visto a Dios, pero sé que Dios ama, porque lo he visto en John Wesley. Ah, que pudieran decir, yo sé que Dios es real porque lo puedo ver en personas. Una vez había un hombre que se llamaba Juan Bautista. Era un hombre que amaba mucho al Señor y fue misionero. Después él murió y enviaron otro misionero a donde él estaba. Y ese misionero estaba predicando de Jesús, de un hombre que amaba a las personas, que mostraba compasión, ternura y paciencia. Y las personas decían, nosotros lo conocemos, nosotros conocemos a ese hombre, él estuvo aquí con nosotros, él estuvo aquí. Hermanos, y estaban hablando, era de Juan Bautista. O que las personas puedan decir que verdaderamente ven a Cristo en nosotros. El Señor nos está mostrando un orden primero. Sed luz a los de tu casa para hacer luz a los de afuera. Para que así, dice el versículo 16, alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos dar el mensaje del Evangelio, pero si hay mal testimonio, será difícil que escuchen nuestro mensaje. Nuestro mensaje debe estar respaldado de buenas obras. Había una vez un hombre que le decía al pastor, pastor, hace falta evangelismo. El pastor dijo, es verdad. Empecemos por tus vecinos. ¿Cuándo vamos? Y él, no, con mis vecinos no. Ah, por algo sería. Nuestro mensaje debe estar respaldado de buenas obras. Esto es buena conducta, buen comportamiento, portarnos bien. Sabemos que las obras no nos salvan, ¿verdad? No nos salvan las obras. Pero son necesarias, dice el texto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras no nos hacen justos delante de Dios. ¿Qué nos hace justos delante de Dios? ¿Qué nos hace justos delante de Dios, mis hermanos? La fe es la que nos hace justos delante de Dios, la fe en Cristo. Nuestras buenas obras no nos hacen justos delante de Él. Pues dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y también Romanos dice que de modo que concluimos que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Pero sí son para que los hombres vean la luz de Cristo y nos puedan escuchar de buena gana. Entonces los hombres van a glorificar a Dios al ser salvos por el Evangelio. Nosotros damos buen testimonio para que las personas puedan venir a Él y sean salvadas. De lo contrario, estaríamos siendo piedra de tropiezo. Oh, oremos, hermanos, oremos del Señor, que yo no sea piedra de tropiezo para tu reino. Ayúdame, Señor, rogar, oh Dios mío, ayúdame, por favor. Cuando un creyente, por ejemplo, no escucha a los demás y solo él quiere tener la palabra, eso es, bueno, yo predico aquí 1 hora porque me toca. Pero cuando un creyente no deja hablar a los demás y se toma la palabra, eso alejará a las personas. Si queremos que las personas nos escuchen de buena gana, debemos ser oidores atentos, escuchando a los demás. Debemos ser comprensivos y pacientes con ellos y verán que ellos nos escucharán de buena gana. ¿Recuerdas de aquella mujer que tenía flujo de sangre por muchos años y que al tocar el manto del Señor fue sanada?
Y el Señor se voltea y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y esa mujer le da miedo salir y decir que fue ella quien ha tocado al maestro. Y resulta que ella le cuenta la historia al Señor. Y no quiero ser machista, pero las mujeres cuando hablan se extienden y dan mucho detalle. Y el Señor aquí lo sabe todo. Pero aún así el Señor, sabiéndolo todo, la escuchó. Eso nos hace falta a nosotros en nuestras casas, afuera con las personas. Mostramos a Cristo cuando escuchamos a los demás. Más que dar un consejo. Muchas veces las personas no están pidiendo un consejo nuestro. Solo quieren desahogarse. Muchas veces lo único que buscan es alguien que les diga, ¿sabes qué? Te entiendo. O tal vez no te entiendo lo suficiente, pero sé que no es fácil lo que estás pasando. Pero voy a orar por ti. ¿Quieres que hagamos, vecino, quieres que hagamos en este momento una oración? O hijo, llegó el hijo. Padre, es que en el colegio tengo problemas. ¡Sea varón! Eso, yo en el colegio era berriondo. No, hay que escucharlo también. Hay que sentir algo de compasión, de empatía. Y decir, bueno, hijo, vamos a sobrellevar esta situación, vamos a orar. Y estar ahí siempre, ¿no? El amor del Señor. Yo sé, hermanos, que dar un buen testimonio no es fácil. Yo lo sé. Es un desafío diario. Es un desafío constante. De hecho, hasta en el mismo trabajo, los mismos impíos ponen hasta trampas para ver cómo tú vas a actuar. Y a veces el creyente no se da cuenta. Los hombres, por ejemplo, debemos estar alerta cuando salimos a la calle, de ser guardados de la lujuria. Si alguien te ve, un hombre, por ejemplo, ve a una mujer se voltea para ver a una mujer y otra persona lo ve, créame que va a ser difícil que lo escuche. Por más que tenga la verdad, va a ser difícil que le crean. Debemos estar atentos, hermanos, en todo lo que hagamos, en nuestros labios. Ser cristiano no es solo decir, soy cristiano. Un creyente negativo, por ejemplo, que le cuenta sus problemas a un impío. Imagínense, hermano, a veces hay creyentes que le cuentan los problemas al impío. El impío, hermano, ¿qué consejo va a tener? Eso es dar mal testimonio. Un creyente negativo, que siempre está quejándose, criticando el sistema, criticando al vecino, refiriéndose a las personas como esa vieja, ese tipo, el gordo ese. Eso aleja a las personas, hermanos. Eso no habla bien de un creyente. Debemos ser luz. ¿Cómo? Mostrando la luz, quién es Cristo. Que el compañero de trabajo tiene días difíciles. ¿Tú qué vas a hacer? Eso se soluciona. No, a veces hay un problema. Y es que a veces somos facilistas con las personas. Queremos solucionar la vida de una manera rápida. Eso sí, cuando necesitamos un consejo, es difícil, ¿verdad? Tenerlo. Pero a la hora de dar consejo, todos son consejeros. Pero a veces es bueno, si algún compañero de trabajo tiene dificultades, tú compartirle algo de la palabra. Por ejemplo, algo que dice Eclesiastés. Decirle a ese compañero, ¿sabes qué dice la Escritura? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo lo uno como lo otro, para que el hombre siempre lo haya a él. Compañero, Dios permite los días buenos, los días difíciles, para que el hombre siempre se acerque a Dios. Y el impío dirá con sorpresa, la Biblia dice eso, y tú le dirás, sí, la Biblia dice eso, y muchas cosas más, y procurarás buscar la forma de llevarlo a Cristo. Muchas cosas tratarán de suceder,
querido hermano, para que des mal testimonio. Personas te incitarán a discutir, aún los de tu misma casa, pero debemos ser prudentes. Algunas situaciones nos tentarán para mentir por miedo a los hombres y tapar nuestros errores. Pero recuerda lo que la palabra dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No sé para quién sea estas palabras, pero si hay alguien aquí que mientras ha escuchado esto y lo único que siente es decepción, porque es consciente tal vez de que tu testimonio no es un testimonio de luz, que el comportamiento que llevas no es el de un cristiano, uno que refleja las marcas de Cristo. Pero si hoy has escuchado esto, es porque el Señor quiere recordarte que eres un amado y precioso hijo de luz, que Él quiere alumbrar a los hombres por medio de ti, pero que no lo podrás hacer en tus fuerzas, que una vez más lo único que necesitas es entrar en tu cuarto y orar en lo secreto, y el Señor te recompensará en público. ¿Por qué pretendes creer que todo depende de ti? Debes aprender a depender de Él. Para dar un buen testimonio se requiere fuerzas, y esa fuerza está solo en Cristo. Sin la comunión con la luz te será difícil alumbrar. ¿Por qué vivir en el desaliento, querido hermano? ¿Por qué? ¿Por qué vivir en el desaliento de la oscuridad? ¿Por qué ser piedra de tropiezo para los demás cuando Él te ha salvado? ¿Por qué te cuesta entender que el problema de tu mal testimonio no se debe a una lista de cosas que deseas tratar o cambiar de mejorar? ¿Por qué te cuesta entender, querido hermano, que lo único que necesitas es dejarte alumbrar por el Señor? No es de cuánto necesito cambiar, es de cuánto necesitas la luz de Cristo. Hermano, esto es sencillo. Si doblas tus rodillas y miras la palabra, surgirá una transformación para alumbrar a todos los hombres. Es así de sencillo, hermanos, porque lo que tu corazón necesita no es que tanto debes cambiar. Tu mal comportamiento son señales de un corazón que pide a gritos algo de la luz de Dios. Solo necesitas acercarte a su presencia. Y los hombres que tal vez hoy dudan de tu profesión de fe glorificarán al Señor al ver un cambio extraordinario en tu vida. Dios puede hacer eso. ¿No te alegraría ser usado por Dios tanto? Que tus oraciones, tu testimonio, tus palabras sean un medio el cual Dios use para atraer a aquellos que Él ha predestinado para salvación. Y así el nombre del Señor ser glorificado. Esto es honrado, exaltado, alabado por aquellos que se gozan de ser salvos por la luz del Evangelio. Entonces solo hay una cosa por hacer. Acércate a la luz y así alumbrarás a todos los hombres, porque el Rey ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.